¿Alguna vez has escuchado historias extrañas que ocurren en carreteras solitarias durante la noche? A veces, los viajes no solo nos llevan a nuestro destino, sino que también nos arrastran hacia cosas que no tienen explicación. Esta es la historia real de Gerardo, un experimentado conductor de camiones que enfrentó algo que marcó su vida para siempre. Abróchate el cinturón, porque esta historia te llevará a lo más profundo de los misterios, a los miedos que se esconden en la oscuridad de los caminos desolados. Las siguientes historias están basadas en experiencias y relatos de personas que aseguran haber vivido encuentros con lo inexplicable. Algunos testimonios pueden contener descripciones perturbadoras. Se recomienda discreción al espectador. ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad? Con más de 70 años, Gerardo había dejado atrás su vida como transportista. Durante décadas en la carretera, acumuló innumerables experiencias, pero algunas destacaban por lo extrañas e inolvidables que resultaron. Entre todas, una de las más perturbadoras ocurrió hace más de 20 años, en un viaje de transporte de material de construcción que lo llevó de Nuevo León al Estado de México. En ese entonces, llevaba ya 10 horas de viaje cuando la noche comenzó a envolver la carretera con su calma característica. A Gerardo le encantaba conducir en ese momento del día. La soledad de las carreteras vacías y el suave murmullo de su música favorita lo hacían sentir en paz. Sin embargo, aquella tranquilidad se vio interrumpida cuando, a lo lejos, divisó la figura de un hombre al borde del camino, haciendo autostop. En ese tiempo, era algo común ver personas pidiendo aventones, y Gerardo siempre solía detenerse para ayudar. Esta vez no fue la excepción. Al acercarse, notó que el hombre parecía tener unos 60 años. Llevaba ropa sucia y algo desgastada, lo que sugería que había pasado un tiempo considerable en la intemperie. Sin dudarlo, Gerardo orilló el tráiler y lo invitó a subir, dispuesto a llevarlo al lugar que necesitara. El hombre, con una expresión apagada y silenciosa, aceptó y se acomodó en el asiento del copiloto. Gerardo intentó entablar conversación para hacer más ameno el trayecto, preguntándole por la empresa para la que trabajaba, pero no obtuvo respuesta. Tampoco dijo nada cuando Gerardo le comentó sobre su aspecto desaliñado, simplemente permaneció en silencio, mirando al frente. El hombre le había mencionado que su camión estaba descompuesto a 1 kilómetro adelante. Gerardo, con ánimo de ayudar, condujo en esa dirección, pero al pasar el kilómetro señalado, no encontró ningún vehículo estacionado al borde del camino. Extrañado, le preguntó al hombre si el camión estaba más adelante, pero este, sin decir una palabra, levantó el brazo y señaló hacia el frente. Aunque comenzaba a sentirse inquieto, Gerardo decidió seguir conduciendo, pensando que tal vez el hombre estaba confundido con la distancia. Sin embargo, a medida que avanzaba, la incomodidad crecía. Había algo extraño en la forma en que el hombre permanecía en silencio, como una presencia espectral en el asiento del copiloto. Después de un rato, Gerardo comenzó a notar algo que le erizó la piel. Estaba pasando por los mismos puntos del camino donde ya había estado. Sin saber cómo, había vuelto al lugar exacto donde había recogido al hombre, el kilómetro 62. No podía explicarlo. Había conducido en línea recta, sin tomar desvíos, y, sin embargo, de algún modo, parecía estar atrapado en un bucle imposible. La sensación de inquietud se convirtió rápidamente en miedo. Gerardo decidió orillar el tráiler y le indicó al hombre que debía bajarse. Sin pronunciar una sola palabra, el hombre se bajó del camión y, sin mirarlo, comenzó a caminar hacia el monte cercano. Gerardo lo observó con nerviosismo mientras la figura se adentraba en la oscuridad. De repente, el hombre desapareció entre los matorrales, como si se hubiera desvanecido en la espesura de la noche. Gerardo permanecía en el camión, debatiéndose entre la razón y la culpa. Sabía que no era correcto haber dejado al hombre solo en el monte, pero al mismo tiempo, algo muy dentro de él le decía que alejarse era lo mejor. Mientras trataba de calmar su mente,
Otro camión apareció por la carretera y se detuvo frente al suyo. El sonido del motor rompiendo el silencio de la noche lo hizo reaccionar. El conductor del otro vehículo bajó y se dirigió directamente hacia él, con una actitud seria que le llamó la atención. Gerardo salió de su tráiler para averiguar qué quería. El hombre lo miró con una expresión de preocupación y comenzó a hablarle sobre lo que acababa de vivir. Según el desconocido, él transitaba esa carretera casi a diario y sabía de la existencia de aquel hombre que pedía raide. Aquel sujeto no era un simple viajero perdido, sino un espíritu atrapado, resultado de un accidente que había ocurrido justo en ese tramo de la carretera hacía muchos años. El hombre le explicó que el autostopista había perdido la vida en aquel lugar, pero seguía apareciendo noche tras noche, buscando a camioneros desprevenidos que se detuvieran a ayudarlo. Contó que quienes accedían a darle un aventón, muchas veces no volvían a ser vistos. Relató la historia de un amigo suyo que había desaparecido el año anterior en circunstancias similares. Ambos habían estado en contacto por radio, intercambiando bromas y charlas mientras conducían por aquella carretera. Su amigo le comentó que había visto a un hombre al borde del camino, con aspecto de haber sufrido un accidente y que iba a detenerse para ayudarlo. Acordaron hablar más tarde, pero después de ese mensaje, la radio quedó en silencio. Ni su amigo ni su camión volvieron a aparecer. El conductor agregó que no era el único caso. Otros camioneros también habían contado historias sobre aquel hombre misterioso, siempre en el mismo kilómetro, siempre pidiendo raide. Los pocos que se detenían eran llevados a lo que describían como un limbo, atrapados junto a aquella alma errante que no encontraba descanso. La voz del hombre era seria, casi solemne, mientras le advertía que no era prudente detenerse en ese lugar si alguna vez volvía a ver al extraño. Gerardo escuchaba con el cuerpo rígido y el corazón acelerado. La idea de haber estado tan cerca de un destino incierto lo dejó profundamente inquieto. El conductor del otro camión le aseguró que había querido detenerse para advertirle y protegerlo, recordándole que entre colegas siempre había que cuidarse mutuamente. Antes de marcharse, le dijo que probablemente no sería la última vez que se cruzaría con aquel hombre en el camino, pero que si volvía a verlo, lo mejor sería ignorarlo y seguir conduciendo sin mirar atrás. Después de despedirse, el otro conductor subió a su camión y continuó su ruta, dejándolo solo bajo la oscuridad de la noche. Gerardo también decidió retomar el viaje, pero esta vez lo hizo con una sensación que no podía sacudirse. Mientras avanzaba por la carretera, su mente se llenó de preguntas. Pensaba en todas las historias que había escuchado y sobre todo en la gran incógnita que lo atormentaría por el resto de su vida. ¿Por qué aquella alma errante lo había dejado ir? ¿Qué lo había salvado de terminar como los demás camioneros que nunca volvieron? Esa duda lo acompañaría durante años, convirtiéndose en un recuerdo perturbador que marcaría su carrera como trailero y su vida entera. Aunque logró escapar de aquel encuentro, sabía que las respuestas a esas preguntas probablemente nunca llegarían. Esta es una de esas historias que quedaron grabadas en su mente para siempre. Esa noche, él había salido de la ciudad de Tijuana, dispuesto a recorrer toda la frontera hasta llegar a Mipas. Eran aproximadamente las 8 de la noche, y aunque la oscuridad comenzaba a cubrir la carretera, no sentía cansancio. Había tomado una larga siesta en una área de descanso, lo que lo había dejado fresco y preparado para conducir durante toda la noche. La carretera estaba casi desierta. Apenas había tráfico, y eso le daba cierta tranquilidad. A medida que avanzaba, la soledad del camino se volvía casi hipnótica, con las luces del tráiler cortando la oscuridad como cuchillas. Sin embargo, ya pasada la medianoche, algo rompió esa calma. De repente, una luz apareció en su espejo retrovisor. Una camioneta blanca surgió de entre los arbustos al costado del camino. Parecía haber estado estacionada allí, oculta en las sombras. Al principio, no le dio mucha importancia. Pensó que quizás era alguien que había parado un rato para descansar. Pero lo extraño fue que la camioneta no intentó rebasarlo. Él, acostumbrado a estas situaciones, encendió las luces intermitentes para darle paso, reduciendo un poco la velocidad para facilitarle el rebase. Sin embargo,
El vehículo detrás de él no reaccionó. Se mantuvo firme, a una distancia constante, como si lo estuviera siguiendo deliberadamente. Pensando que tal vez el conductor era inexperto o tenía miedo de conducir en la oscuridad, disminuyó aún más la velocidad e hizo la señal nuevamente para que pudiera adelantarlo. Pero, para su sorpresa, la camioneta también disminuyó su velocidad, manteniéndose detrás de él. La paciencia de él comenzaba a agotarse. No entendía qué pretendía ese desconocido, pero decidió ignorarlo y seguir avanzando. 2 horas después, la situación no había cambiado. La camioneta seguía detrás, como una sombra persistente. Entonces, decidió detenerse en una gasolinera cercana. Necesitaba ir al baño, comprar algo para comer y, de paso, esperar que el vehículo blanco siguiera su camino. Pero cuando giró hacia la entrada de la estación, la camioneta hizo lo mismo, solo que no se detuvo en el estacionamiento. Se quedó parada al borde de la carretera con las luces encendidas, inmóvil, como si lo estuviera observando. Él, intentando mantener la calma, entró al baño y compró algo en la pequeña tienda de la gasolinera. Pero cuando salió, la camioneta seguía ahí, como un vigilante silencioso en la penumbra. Decidió ignorarla y se fumó un cigarrillo mientras intentaba tranquilizarse. Después de unos 30 minutos, subió nuevamente al tráiler, esperando que esa presencia inquietante se alejara. Sin embargo, justo cuando encendió el motor, la camioneta arrancó bruscamente, pasando muy cerca de él, como si intentara intimidarlo. Aunque aliviado de que finalmente se hubiera marchado, el incidente dejó una sensación extraña en su pecho. Algo en esa camioneta y en su misterioso comportamiento no le parecía normal. A pesar de eso, tomó el volante con firmeza, decidido a seguir su camino a través de la interminable oscuridad de la carretera. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. La carretera seguía tranquila y el reloj estaba a punto de marcar las 3 de la madrugada. Sin embargo, esa calma se rompió de golpe cuando, una vez más, la misma camioneta blanca reapareció detrás del tráiler. Surgió de la oscuridad como si hubiese estado esperándolo. Era imposible no reconocerla. Él sintió un escalofrío mezclado con frustración al darse cuenta de que no se trataba de una coincidencia. Después de más de 3 horas siguiéndolo, estaba claro que esto era algo deliberado. Pensaba que esto ya no era un simple juego o casualidad. Alguien tenía un propósito al estar siguiéndolo. Convencido de que lo mejor sería buscar ayuda, decidió llegar a la próxima cachimba, que quedaba a unos 90 minutos de distancia. Ahí podría pedir apoyo a los demás traileros para enfrentarse al conductor de la misteriosa camioneta y poner fin a esa persecución absurda. A pesar del creciente malestar, mantuvo la calma y continuó conduciendo, mientras la camioneta seguía pegada detrás de él como una sombra insistente. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. La camioneta comenzó a emparejarse con su tráiler. Por un instante, él pensó que finalmente el vehículo lo rebasaría. Con esa idea en mente, disminuyó la velocidad, esperando que la camioneta continuara su camino. Sin embargo, en lugar de adelantarlo, el conductor del otro vehículo también redujo la velocidad, colocándose justo al lado del tráiler. La ventana de la camioneta quedó alineada con la suya, y él sintió con claridad cómo alguien desde el otro vehículo lo observaba. Aquella mirada fija lo incomodaba profundamente, como si estuvieran analizándolo. Trató de advertir al conductor sobre el peligro de lo que estaba haciendo, tocando el claxon repetidamente. Pero sus intentos fueron inútiles. De repente, la camioneta comenzó a acercarse cada vez más, rozando el tráiler de manera amenazante. El impacto llegó sin previo aviso. La camioneta golpeó el tráiler con suficiente fuerza para que él perdiera el control del volante. El vehículo se salió de la carretera, atravesó una cerca y terminó detenido en medio del monte. Por suerte, no sufrió heridas, pero el motor se apagó por completo. Cuando intentó encenderlo nuevamente, el tráiler no respondía. Además, la radio estaba muerta y su teléfono móvil no tenía señal. La desesperación comenzó a invadirlo. Eran las 3 de la madrugada y él estaba completamente aislado, atrapado en medio de la nada. Mientras trataba de calmarse,
Vio unas luces acercándose por el camino. La tensión en su cuerpo se intensificó cuando reconoció que era nuevamente la camioneta blanca. Esta se estacionó detrás del tráiler, apagando las luces y el motor. Él sintió como el sudor frío recorría su espalda. Sin dudarlo, cerró la ventana con llave y buscó su navaja, que siempre llevaba consigo. Su mente comenzaba a imaginar los peores escenarios. Pensaba que podría tratarse de un grupo delictivo que planeaba secuestrarlo, especialmente considerando el nivel de inseguridad en las carreteras. Pasaron 5 minutos que se sintieron eternos, pero nadie salió del vehículo. Él sabía que no podía quedarse indefenso dentro del tráiler. Tomó la difícil decisión de enfrentarse al conductor y buscar una solución. Con la linterna de su celular en una mano y la navaja oculta en el bolsillo de su pantalón, salió del tráiler. La oscuridad del monte lo envolvía por completo y los ruidos de la noche parecían amplificar su temor. Caminó lentamente hacia la camioneta, atento a cualquier movimiento sospechoso. Al llegar al vehículo, se detuvo junto a la ventanilla. Usó la linterna para intentar ver hacia el interior, pero todo lo que encontró fue un inquietante vacío. No había nadie al volante. Sorprendido, trató de inspeccionar la parte trasera del vehículo, pero solo encontró basura acumulada, como si la camioneta hubiera estado abandonada durante mucho tiempo. Con las manos temblando, decidió abrir la puerta del conductor. Al hacerlo, confirmó lo que ya temía. El interior estaba completamente vacío. En ese momento, el horror lo invadió por completo. Su mente se llenó de preguntas, pero la más inquietante de todas seguía resonando. ¿Quién había estado manejando todo este tiempo? ¿Quién lo había seguido durante tantas horas en esa camioneta vacía? El silencio de la noche lo envolvió una vez más, pero esta vez no era un silencio tranquilizador. Era un silencio cargado de misterio, como si el monte estuviera observándolo, cómplice de algo que nunca podría explicar. Él regresó corriendo hacia su tráiler, pero antes de entrar, algo lo detuvo. A unos metros de distancia, pudo distinguir la silueta de una figura humana gracias a la luz que proyectaban las lámparas del camión. La figura permanecía inmóvil, casi como una estatua, pero de repente levantó la mano e hizo un gesto, indicándole que lo siguiera. Una mezcla de duda y curiosidad lo invadió. A pesar de su temor, decidió seguirlo, creyendo que tal vez se trataba de alguien que necesitaba ayuda. El hombre comenzó a caminar con rapidez, adentrándose en la oscuridad del monte. La luz tenue del celular apenas alcanzaba para seguir su figura a lo lejos, que parecía desvanecerse entre las sombras. Mientras avanzaba, un olor nauseabundo comenzó a envolver el ambiente. Era un hedor denso, similar al de animales muertos. A pesar de la incomodidad, continuó caminando, persiguiendo a aquel extraño que lo guiaba con pasos firmes. De repente, el hombre se detuvo. Quedó parado frente a un punto específico en la tierra, sin moverse, observando fijamente algo en el suelo. Él se apresuró para alcanzarlo, sintiendo que la situación se volvía cada vez más perturbadora. Sin embargo, al llegar hasta el lugar, la figura había desaparecido por completo. Su linterna iluminaba el área, pero no había rastro alguno de aquel hombre. Su voz temblorosa rompió el silencio de la noche al intentar llamarlo, pero no obtuvo respuesta. Era como si el hombre se hubiera desvanecido en el aire. Entonces, desvió su mirada hacia el suelo, justo donde aquel individuo había estado mirando. Y ahí estaban, 3 cuerpos sin vida, abandonados en un estado tan avanzado de descomposición que era imposible distinguir si se trataba de hombres o mujeres. La escena era indescriptible. El olor, la visión de los restos humanos, el peso de la muerte en el aire. Un profundo horror se apoderó de él mientras el impacto de lo que estaba viendo le paralizaba los pensamientos. Sin dudarlo más, salió corriendo hacia su tráiler, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Al llegar al vehículo, notó que la camioneta blanca, que había estado siguiéndolo durante toda la noche, había desaparecido como si nunca hubiese existido. Subió al tráiler, encendió el motor y, sorprendentemente, este arrancó a la primera. Era como si el propio camión entendiera la urgencia de abandonar aquel lugar. Sin perder más tiempo,
Salió de ahí mientras sus pensamientos se agolpaban en su mente, intentando asimilar lo que acababa de presenciar. Tomó el teléfono y llamó a la policía para reportar lo que había encontrado. Mientras conducía, las lágrimas caían por sus mejillas. Era imposible borrar de su mente aquella escena aterradora. Finalmente llegó a la cachimba, donde estaban dos de sus compañeros de trabajo. Al verlo bajar del tráiler con el rostro pálido y la respiración agitada, ambos corrieron hacia él, preocupados. Intentó explicarles lo sucedido, pero las palabras salían entrecortadas, incapaz de narrar coherentemente lo que había pasado. Sin embargo, sus compañeros permanecieron con él, ofreciéndole consuelo, lo que le ayudó a tranquilizarse un poco. Sabía que no estaba en condiciones de continuar conduciendo después de aquella noche. Media hora después, recibió una llamada de uno de los detectives que habían acudido al lugar que había reportado. Querían hacerle algunas preguntas y le pidieron su ubicación. Poco después, dos detectives llegaron a la cachimba. Lo interrogaron sobre cómo había encontrado los cuerpos y qué hacía en aquel lugar a esas horas. Sentía que cada respuesta era difícil de creer, pero decidió contarles todo, a pesar del miedo a que lo tomaran por un mentiroso o incluso como sospechoso. Al terminar su relato, uno de los detectives sacó una fotografía y se la mostró. Era la imagen de la camioneta blanca que lo había estado siguiendo durante toda la noche. Él quedó atónito al reconocerla de inmediato y confirmó que era la misma. Los detectives intercambiaron miradas significativas antes de que uno de ellos le explicara que ese vehículo pertenecía a las 3 personas cuyos cuerpos había encontrado. Los detectives le explicaron que los 3 cuerpos encontrados en el monte pertenecían a 3 estudiantes de periodismo que llevaban semanas desaparecidos. Sus familias habían denunciado su desaparición, explicando que los jóvenes habían salido de viaje por carretera hacia Ciudad Juárez, donde planeaban realizar un reportaje sobre las mujeres desaparecidas en esa ciudad. Sin embargo, nunca llegaron a su destino, y desde hacía 2 semanas no se sabía nada de ellos. La confirmación de que eran víctimas de una tragedia mayor lo dejó sin palabras. La situación era aún más inquietante. Los detectives informaron que los estudiantes habían sido atacados con armas y que la investigación necesitaba determinar cómo los había encontrado. Había una necesidad de asegurarse de que no existieran vínculos entre él y grupos delictivos. Aunque entendía la necesidad de esa precaución, la sensación de ser cuestionado por algo tan terrible lo llenó de angustia. A medida que procesaba lo que le decían, la presión emocional fue demasiado para él, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Intentó mantener la compostura, pero la mezcla de horror y culpa que lo invadía era abrumadora. Sabía que no tenía ninguna relación con lo sucedido, pero el hecho de haber sido el que descubrió esos cuerpos le hacía sentir como si el destino lo hubiera elegido para revelar aquella tragedia. Con la voz quebrada, les explicó que todo lo que había contado era la verdad, aunque sabía que aquello era difícil de creer. Los detectives, al ver su estado, trataron de calmarlo. Le indicaron que si recordaba algo más, debía comunicarse con ellos y tras esto se retiraron. Él quedó completamente afectado. El peso de lo ocurrido seguía oprimiendo su pecho mientras trataba de asimilar que aquellos jóvenes, aquellos espíritus, de algún modo lo habían guiado para que sus cuerpos fueran encontrados. Pensaba en las familias de los estudiantes, que durante semanas habían mantenido la esperanza de encontrarlos con vida, y en cómo ese hallazgo pondría fin a su búsqueda, aunque de la manera más dolorosa posible. Aquella experiencia quedó grabada en su memoria como la más dura de toda su vida laboral, como trailero. La sensación de que su camino se había cruzado con esas almas para cumplir un propósito le perseguiría durante mucho tiempo. Nunca olvidaría los rostros de los detectives, las palabras que lo conectaron con esa tragedia y el vacío que dejó aquel monte oscuro, donde la vida de 3 jóvenes se apagó injustamente. Una de las historias más perturbadoras que Gerardo recordaba ocurrió poco antes de su jubilación. En aquella ocasión, recorría la carretera entre la Ciudad de México y Cuernavaca, acompañado por un colega de trabajo. La madrugada se hacía presente, y tras horas de conversación, el cansancio comenzó a pesarle. Decidieron hacer un alto en el camino para cambiar de turno.
Su compañero tomaría el volante mientras él descansaba en la cabina. Gerardo se acomodó en la parte trasera, dispuesto a dormir un poco, cuando la voz de su compañero lo sacó de su intento de descansar. La inquietud de su colega lo obligó a abrir la cortina para asomarse. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un instante. A lo lejos, bajo la luz tenue de la madrugada, una figura caminaba hacia el camión. No era un ser humano ni tampoco un animal común. Parecía moverse en dos patas, pero su forma era tan extraña que resultaba imposible describirla con precisión. Aunque la criatura aún estaba algo alejada, su presencia irradiaba algo profundamente antinatural, casi maligno. Gerardo intentó racionalizar lo que veía, pero el miedo que sentía era inevitable. La atmósfera del lugar parecía cambiar, volviéndose densa y sofocante. La figura continuaba acercándose, y Gerardo notaba cómo cada paso de aquella cosa lo llenaba de un terror visceral que nunca había sentido antes. Su compañero, claramente más afectado, parecía convencido de que aquello no era un simple animal ni algo natural. Aunque Gerardo intentó mantenerse firme, sabía que algo estaba muy mal. El ambiente a su alrededor parecía impregnado de una energía opresiva, como si el aire mismo conspirara para inmovilizarlo. Recordando una pequeña imagen religiosa que su esposa siempre colocaba en el tablero del camión, Gerardo decidió usarla para buscar algo de consuelo. Su compañero, desesperado, comenzó a rezar en voz alta, pidiendo protección con fervor. Gerardo lo siguió, recitando las oraciones mientras el sudor frío le recorría la frente y sus piernas temblaban de manera incontrolable. Nunca en su vida había experimentado tanto miedo. Mientras ambos rezaban, la criatura se detuvo por un momento, observándolos con una intensidad que hacía que el tiempo pareciera detenerse. Luego, de repente, emitió un aullido tan fuerte y desgarrador que parecía llenar todo el espacio alrededor de ellos. Era un sonido que no parecía venir de este mundo, algo que hacía vibrar los huesos y que penetraba en el alma. Los rezos continuaron, más rápidos, más desesperados, mientras aquella cosa los miraba fijamente, como si evaluara cada movimiento. Poco a poco, y para su alivio, la criatura comenzó a retroceder. Sus pasos eran lentos, pero cada vez más lejanos, mientras sus aullidos iban perdiéndose en la distancia. Aún así, la figura no dejaba de observarlos, como si quisiera asegurarse de que no la siguieran. Finalmente, desapareció entre la oscuridad del paisaje, llevándose consigo aquella presencia maligna que parecía haber impregnado el lugar. Cuando todo terminó, el silencio volvió a reinar en la carretera. Gerardo permaneció sentado, incapaz de moverse, con el cuerpo aún tembloroso y el corazón latiendo a toda velocidad. Su compañero tampoco lograba recuperar la compostura, pero ambos sabían que habían vivido algo fuera de lo común, algo que escapaba a cualquier explicación racional. Gerardo se quedó inmóvil, completamente desconcertado, al notar cómo aquel objeto había llegado al interior de su camión. La sensación de incomodidad y el mal presentimiento lo invadieron de inmediato. Sin pensarlo mucho, tomó el objeto y lo lanzó fuera del camión con un movimiento brusco, como si quisiera deshacerse de algo que no debía estar ahí. Cerró la puerta con rapidez, tratando de mantener la calma, pero el miedo comenzaba a filtrarse en sus pensamientos. Encendió el tráiler con manos temblorosas, decidido a abandonar ese lugar lo antes posible. Ya no quería quedarse, y mucho menos intentar dormir. Lo único que deseaba era alejarse de aquel monte, aunque el cansancio acumulado de casi 20 horas sin descanso hacía que cada movimiento le resultara más difícil. Mientras intentaba maniobrar para salir del monte, el camión se sacudió bruscamente. Había chocado con algo. Gerardo, alarmado, dio marcha atrás para evaluar lo que había ocurrido. Bajó del tráiler con cautela, inspeccionando los alrededores con la luz tenue de su linterna. Avanzó hacia el frente del camión y entonces lo vio. Había 3 cruces de cemento justo donde había impactado. 2 de ellas estaban parcialmente destruidas por el golpe. La escena lo dejó perplejo. Se acercó un poco más para observar los detalles. Sobre el suelo, junto a una pequeña lápida desgastada, encontró un mensaje grabado que decía:
Descanse en paz, familia Peña Almanza. La lápida incluía una fotografía enmarcada que mostraba a un hombre, una mujer y una pequeña bebé de no más de 1 año. Al darse cuenta de lo que había delante de él, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Todo comenzó a encajar en su mente. Las huellas, aquella voz que había escuchado, el objeto inexplicable en su camión. Estaba seguro de que todo aquello pertenecía al alma errante del hombre que había perdido la vida en ese lugar junto con su familia. La tristeza lo invadió. Era evidente que esas 3 personas habían sufrido un trágico accidente en ese tramo de la carretera, y el hombre parecía seguir presente, buscando proteger a su hija incluso después de la muerte. Gerardo, abrumado por las emociones, comenzó a llorar. Pensó en su esposa, quien estaba embarazada en ese momento, y en el hecho de que pronto sería padre. No podía imaginar el terrible dolor de aquel hombre que, incluso en su estado etéreo, intentaba desesperadamente cuidar a su pequeña. Con el corazón pesado y las lágrimas rodando por sus mejillas, Gerardo entendió que acababa de vivir una experiencia que lo marcaría para siempre. Aquella historia, impregnada de tristeza y pérdida, quedaría grabada en su memoria como un recordatorio de lo frágil y precioso que es el vínculo entre la vida y el amor, incluso cuando parece que todo se ha perdido. Sin decir más, subió a su tráiler, dejando aquel monte atrás, con una mezcla de respeto y pesar por las almas que seguían atrapadas en ese lugar. La historia de Gerardo podría ser solo una entre cientos de relatos misteriosos que ocurren en las carreteras desoladas. Pero esto plantea una gran pregunta. ¿Cuántos eventos similares existen que nunca hemos llegado a conocer? ¿Será que las almas errantes realmente existen o son solo producto de nuestra imaginación? No podemos estar seguros, pero esta noche, si tienes que cruzar por un camino solitario, pregúntate, ¿hay alguien esperando por ti en la oscuridad? Las historias de arriba están basadas en experiencias y relatos de personas que aseguran haber vivido encuentros con lo inexplicable. Algunos testimonios pueden contener descripciones perturbadoras. Si llegaste hasta este punto, es porque eres valiente. Déjanos saber en los comentarios qué historia te impactó más y si alguna vez has vivido algo similar. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más relatos escalofriantes. Nos vemos en el próximo video, si es que aún sigues aquí.